Y es una intención que nace en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados. Uno de los proyectistas es el diputado colorado Dani Durán. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de cobrar peaje a aquellas personas que residen en las periferias de Asunción e ingresan normalmente a la capital del país para realizar sus labores. El propósito sería mejorar el servicio, mejorar el tránsito y darle mayor liquidez a la comuna capitalina para poder invertir en obras. Un proyecto que, a criterio del intendente de Asunción, no resulta descabellado, pero hace una salvedad. Primero se debe resguardar la contraprestación por el servicio. Es decir, el ciudadano pagará, pero ¿con qué se encontrará? Es una de las grandes preguntas que plantea el jefe comunal. Y un especialista en tránsito también hace una revisión similar de lo que representaría la implementación del cobro del peaje para el acceso a la capital. Waldir con los detalles. Adelante. Sí, asimismo, y la propuesta fue presentada por un parlamentario con el fin de disminuir el tránsito, el caos vehicular en especial aquí en la capital del país. Aproximadamente unos 600.000 vehículos que ingresan diariamente a Asunción de distintas partes de la ciudad y por supuesto también otras ciudades aledañas. El motivo por la presentación es que se disminuya justamente el tránsito vehicular en la capital, así como les decía, esa cantidad impresionante. Y según un ingeniero civil con quien conversamos en el transcurso de esta mañana, la implementación del cobro de peaje no sería la solución definitiva para la capital. ¿Por qué dice de esta manera? Porque no existe contraprestaciones para los contribuyentes de Asunción y otras ciudades también. Y si bien puede ser factible la implementación del cobro de peaje para la gente que ingresa a la capital del país, en paralelo también deben existir mejoras para estas personas, como por ejemplo estacionamientos, mejoras en las vías a ser utilizadas en la capital del país. Y lamentablemente las instituciones encargadas de estas mejoras cuentan con limitaciones presupuestarias, por lo menos hasta este momento, lo decía, es por eso que no se pueden llevar ciertas obras dentro de Asunción. Pero escuchemos lo que mencionaba el ingeniero Amílcar Retroche, que es un profesional civil, un ingeniero civil que nos hablaba acerca de este tema. En primer lugar, el aumento de la cantidad de vehículos es el resultado de una situación económica mejor. Tal vez la clase media ha podido acceder a los recursos que le permitan comprar un vehículo para movilizarse. ¿Y por qué tomó esa decisión? Y por el pésimo servicio del transporte público. Si nosotros tuviésemos un muy buen transporte público, los profesionales como nosotros, los obreros, los administrativos, todos querríamos hacer uso de ese sistema más económico y confiable. El cobro eventual de peaje para el ingreso a la ciudad sería congruente si es que tuviésemos 2 o 3 autopistas que nos permitan entrar de San Lorenzo directamente en 10-15 minutos hasta el centro, o de Mariano Roque Alonso o de Ñemby. Si vamos a venir y vamos a sufrir otra vez la demora por la ruta Mariscal Estigarribia, por Mariscal López o por la ruta Traschaco y llegar al centro en 1 hora 20, yo no creo que muchos ciudadanos estén con ganas de pagar ese peaje. Y según lo que manejamos también la información es que el propio intendente Mario Ferreiro ya habría dicho que está totalmente de acuerdo con esta implementación. Ahora se tendrá que analizar evidentemente si eso es factible o se va a implementar efectivamente para Asunción. El diputado Dani Durán lo planteó, hay que comenzar a hablar. Creo que hay algunos malentendidos. Hoy me decía un periodista, pero ustedes tienen una ley de capitalidad y esa ley ya no rige más. Asunción no tiene más el aporte del gobierno central, eso feneció, era por un tiempo determinado. Así que tenemos que buscar otras formas de recaudación. Pero nosotros recién comenzamos a hablar, hay que comenzar a estudiar, el diputado Durán merece mi respeto y es un debate que hay que abrir a toda la ciudadanía. Sin embargo, este profesional con quien hablamos nos mencionaba que si por lo menos de manera anual se construye unos 3 viaductos, por lo menos en los 12 puntos críticos aquí de la ciudad de Asunción, en unos 5 años más ya tendríamos una descongestión bastante importante en cuanto al caos vehicular que solemos tener aquí en la capital. Hablaba de diferentes puntos, por ejemplo, en la zona de la terminal, la República Argentina, también hablaba de otro punto crítico, Aviadores y República Argentina, también
también en la zona de España, Mariscal López y Sacramento, España y Sacramento. Estos son los puntos que citaba justamente el ingeniero Amílcar Troche como puntos críticos en donde podrían construir viaductos. Entonces con eso se iría ya por lo menos paliando esta situación, pero que lamentablemente, y vuelvo a recalcar las palabras del profesional, las instituciones encargadas de estas obras muchas veces cuentan con limitaciones presupuestarias. Es por eso que no se pueden llevar ciertas horas de mejoramiento para la ciudad de Asunción. Sin embargo, se debe de analizar si realmente la implementación del cobro del peaje va a ser una solución, ya que según el profesional debe haber contraprestación para los usuarios que vayan a pagar diariamente este servicio.